Hechos capítulo 19, versículo 1, dice la Biblia: y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, estoy leyendo la versión latinoamericana, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. ¿Qué fue lo que encontró, iglesia? Algunos discípulos. Versículo 2: y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Escuche esto: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Quiero leérselos en la versión Dios habla hoy, es la versión católica, muy buena. Dice así: mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Escuche, porque es muy importante ese versículo. Estamos hablando de discípulos, como lo dice la versión Valera. Aquí lo dice creyentes. No estamos hablando de gente ignorante de la palabra, que no conocía a Dios. Encontró a varios creyentes y les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron: ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Cuando tú y yo estudiamos la Biblia, y en especial leemos la palabra del Señor en el libro de los Hechos, que es el libro de la iglesia primitiva, la iglesia pura como Jesucristo la dejó. Una iglesia que empezó con 120 personas, un poco menos de los que estamos hoy en este lugar. Pero cuando tú lees el libro de los Hechos, es un libro fascinante, porque tú ves una iglesia poderosa, una iglesia que cuando oraba, dice la Biblia, la tierra temblaba. ¿Dice eso la Biblia? No, eso lo dice. Era una iglesia con una presencia de Dios tan fuerte. Pero la razón de la bendición de esa iglesia es que el protagonista de la iglesia en aquella época se llamaba el Espíritu Santo. Diga conmigo: el Espíritu Santo. Allí el protagonista no era un apóstol. Allí el protagonista no era un pastor. Allí el protagonista no era un grupo musical con excelentes músicos. Allí el protagonista no era una persona con capacidades y con dones. El protagonista de la iglesia más poderosa que ha existido sobre la tierra se llamaba el Espíritu Santo. Y es asombroso. Me he tomado el tiempo para estar leyendo el libro de los Hechos, y cada página que tú lees del libro de los Hechos, no hay ninguna página donde no aparezca el nombre el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les habló, y el Espíritu Santo dijo, y vino el Espíritu Santo, y fueron llenos del Espíritu Santo, y Espíritu Santo, y Espíritu Santo. Los apóstoles reconocieron su presencia, porque había sido la promesa dada por Jesucristo. Jesucristo les había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes reciban la promesa, hablando del Espíritu Santo. Ellos no sabían de qué les estaba hablando Jesús, pero fueron obedientes y permanecieron orando en un aposento alto, en un segundo piso, hasta que después de algún tiempo vino el Espíritu Santo, hizo su aparición en la iglesia y fueron llenos de él. Y desde ese momento ellos empezaron a vivir en esa presencia. Él era su compañía, él era su poder, él era el que guiaba a la iglesia. Y ellos reconocieron, escúcheme esto, y por favor ayúdeme ahí con el movimiento, no quiero que nadie se esté moviendo.
Escúcheme, ellos reconocieron la necesidad que tenía cada persona del Espíritu Santo. De tal manera que, escúcheme, la pregunta importante para cada creyente en esa época era: ¿ya recibiste el Espíritu Santo? ¿Ya recibiste el Espíritu Santo? Aquí nos encontramos al apóstol Pablo, que se va a predicar a algún lugar, y estaban los cristianos. Ya habían recibido a Jesús, ya habían sido bautizados, ya pertenecían a la iglesia, ellos oraban. Algunos de ellos quizás servían en la iglesia. Pero escúcheme, cuando llega el apóstol Pablo, les pregunta a ellos: ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y con asombro ellos responden, escúcheme, porque no estamos hablando de gente incrédula. Le dice: ¿Espíritu qué? Nosotros no sabemos usted de qué está hablando, del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que en el versículo 6, escuche: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Les impuso las manos, diga conmigo, les impuso las manos, y recibieron el Espíritu Santo. Escúcheme, amado, al igual que esos creyentes de Éfeso, hoy en día se presenta ese suceso en la iglesia contemporánea. Nos hemos llenado de programas, tenemos muy buenos músicos, tenemos apóstoles y profetas que hablan muy bien, algunos más que bien. Pero hemos descuidado la presencia del Espíritu Santo. Algunos creyentes podrían identificarse con estos, de decir: ¿espíritu qué? Y créeme, amado, que la vida cristiana sin el Espíritu Santo es algo muy difícil, porque lo vives en tus fuerzas. ¿Estás entendiendo, amados? Dile a la persona que está ahí a tu lado: tú necesitas recibir el Espíritu Santo. Esa era la gran preocupación de la iglesia primitiva. Y les voy a mostrar algunos versículos para que ustedes lo corroboren y sepan que no es un versículo aislado, fuera de contexto, sino que ampliamente lo vemos en las Escrituras. Hechos capítulo 8, versículo 5. Mira lo que dice la Biblia. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe no era uno de los apóstoles, era un diácono lleno del Espíritu Santo. Y fue a Samaria y predicaba a Jesucristo. Versículo siguiente, dice la Biblia: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así dice, escucha ese versículo que es hermoso: así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuántos saben que el Evangelio trae el gozo? El Evangelio son las buenas noticias de Jesucristo. Y cuando se predican estas, ¿qué es lo que no se está predicando hoy en día? Cuando se predica el verdadero Evangelio de Jesucristo y esas palabras del Evangelio llegan al corazón, hay gozo a una persona, a una familia, a una ciudad y a una nación. Ese fue el caso de Samaria. Había gran gozo en aquella ciudad. Pero escuche versículo 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, escuche, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Ustedes qué creen? ¿Para qué? Versículo siguiente, escuche: los cuales, habiendo venido, ¿qué hacían? Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Cuántos se dan cuenta del trabajo allí?
del Espíritu Santo y de la gran necesidad y de la gran importancia que se le daba en la iglesia al Espíritu Santo. Tan pronto alguien creía, ellos decían: tenemos que ir a orar, imponerle las manos para que reciban el Espíritu Santo. Amén. Versículo siguiente, escuche. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Ellos ya habían recibido a Jesucristo, ¿cierto que sí? Habían escuchado el Evangelio, se habían bautizado, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Dice, aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, versículo 17, ¿qué hacían? Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo es, iglesia? Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los nuevos creyentes, todos pasaban por la bendición de recibir el Espíritu Santo. Versículo siguiente dice en el 18: cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Había un hombre allí con un corazón pervertido. Diga conmigo: por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, versículo 10. Mira esto. Había entonces en Damasco un discípulo, un apóstol, un pastor, un discípulo. Escuche esto. Un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Estamos hablando del apóstol Pablo. Busca a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Hasta este momento, tú sabes que Saulo había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Amén. En el camino a Damasco se encontró con Jesús y Jesús le habló. Una luz resplandeció sobre su vida. Tuvo un encuentro sobrenatural. Sin embargo, Dios llama a un hombre sencillo, a un discípulo, y le dice: yo necesito que tú vayas y ores por un hombre que se llama Saulo. Él está orando en este momento. Versículo siguiente, por favor. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Escuche, veamos el versículo 17. Fue entonces Ananías, escuche esto, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y ¿qué? Y seas lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo que el gran apóstol Pablo recibió el Espíritu Santo por la imposición de manos de un hombre sencillo, un hombre humilde de Dios que se dispuso. ¿Estamos entendiendo? Escúcheme, porque esto no tiene que ver con el que te impone las manos. Dios lógicamente tiene que ser un discípulo de Dios, pero no es porque te las puso el famoso o el reconocido, sino que es el Espíritu Santo que obra para llenarte y para que tú recibas la presencia del Espíritu Santo. Amén. Pero escúcheme, porque hasta aquí tú y yo hemos visto 3 casos diferentes de la iglesia primitiva, donde vemos que era una costumbre y era lo normal y lo regular que las personas, cuando estaban llegando a los pies del Señor y escuchaban el mensaje, se orara por ellas para que recibieran el Espíritu Santo. El gran apóstol Pablo
a pesar de haber tenido un encuentro personal y sobrenatural con Jesucristo, necesitó que alguien viniera y orara por él para recibir el Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? ¿O me equivoqué de Biblia? Pero todos en la iglesia primitiva reconocieron la importancia de ello. Por eso la iglesia era una iglesia poderosa. En Hechos 9, versículo 31, escuche lo que dice la Biblia. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. No por una estrategia de crecimiento, no por la visión humana, no por las estrategias de los hombres. La estrategia de la iglesia en ese entonces se llamaba el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y por eso la iglesia es una iglesia poderosa. No como la iglesia de hoy, una iglesia tibia que tiene más pasión para ir a gritar en un partido de fútbol que por adorar a Dios. ¿Está entendiendo, amado? Era una iglesia muy diferente, una iglesia enamorada de Dios. Enamorada, con pasión, con fervor. Yo veo la pasión que le mete la gente hoy en día. Te amo, mi selección. Te amo. Nunca han puesto por ahí: te amo, Jesús. Te amo, precioso Espíritu Santo. Tú eres el que me da la victoria. Tú eres el que pone el alimento en mi mesa todos los días. Te amo, Espíritu Santo. Eso no hay. Escúcheme, amado, porque esta era una iglesia con la presencia del Espíritu Santo, con la presencia de Dios. Todas las personas habían recibido el Espíritu Santo. ¿Te imaginas la gloria que tendríamos hoy en día si cada creyente que está ocupando una silla fuera lleno del Espíritu Santo? Si todos camináramos aquí en la presencia del Espíritu Santo. Si como iglesia le abriéramos las puertas al Espíritu Santo. Si nos interesara un poquito llegar más temprano para adorarle y decirle: aquí estoy, te necesito, Espíritu Santo. Escúcheme, amado, el Señor Jesucristo les había dicho a los apóstoles, por eso la importancia que ellos le daban a esto. Porque en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús les dijo: pero recibiréis poder. ¿Cómo es, iglesia? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era la razón porque los discípulos, los apóstoles, estaban interesados en que cada creyente recibiera el Espíritu Santo, porque ellos sabían que al recibir el Espíritu Santo, ¿qué iban a recibir, iglesia? Dígalo más fuerte. Dígalo más fuerte. Poder. ¿Poder para qué? Poder para uno poder vivir esta vida cristiana. La razón, tú sabes, amado, que el vivir esta vida cristiana no es fácil, y mucho menos si tú la vives en la carne. Esto no es fácil. Todos los días tenemos batallas, todos los días tenemos tentaciones, todos los días tenemos presiones, todos los días los deseos que tenemos adentro batallan contra lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Nosotros necesitamos poder para poder vivir esta clase de vida. Le hemos hablado a la gente que esto no es una religión, y es verdad. No es una religión, es un estilo de vida, pero es un estilo de vida que solo se puede vivir con el poder del Espíritu Santo. Amén. Den un aplauso a Dios. Solo se puede vivir con el poder del Espíritu Santo. Esa es la razón, escúcheme bien,
por la cual vemos tanta gente que va desertando las iglesias, tanta gente que se queda en el camino, tanta gente que empieza. ¿Sabes cuántas personas han pasado? Vamos a cumplir 11 años en la ciudad con nuestra iglesia. ¿Sabes cuántas personas han pasado? Cientos, me atrevería a decir miles, han pasado por la congregación. Pero muchas personas se van quedando en el camino. Muchas personas vinieron y estuvieron cantando aquí en este altar. Muchas personas vinieron y estuvieron tocando un instrumento, danzándole al Señor, sirviendo en la congregación. Muchas personas dijeron: te amo, Cristo. Muchas personas me hablaron de Jesús. Pero muchos se han quedado en el camino porque el enemigo los ha destruido en el camino y porque ellos no han tenido el poder para vivir esta vida. ¿Por qué? Porque no estamos llenos, no hemos recibido la llenura del Espíritu Santo. La necesitamos. Yo la necesito, usted la necesita. Recibiréis poder. ¿El poder para qué, pastor? El poder para poder vencer la tentación, el poder para enfrentar las batallas, el poder para decirle no a la carne todos los días, a las ofertas del mundo. Solamente es posible por el poder del Espíritu Santo. José pudo resistir la tentación por el Espíritu Santo. Todo lo que tú y yo vemos en la Biblia. ¿Por qué necesitamos recibirlo, iglesia? Porque no solamente recibimos el poder para vivir esta vida, por eso lo hacían los discípulos. Vas a empezar en Cristo. ¿Ya recibiste el Espíritu Santo? Pues voy a orar por ti, porque sin Él no puedes. Recíbelo para que puedas vivir esto. Escúchame, la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 10 versículo 6, a pesar de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo fue un don solamente para algunos seleccionados, pero la Biblia nos da luz sobre lo que pasaba en la vida de alguien cuando el Espíritu Santo llegaba. La Biblia nos dice acerca de Saúl: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti ¿con qué viene el Espíritu Santo, iglesia? Con poder. Está ratificando lo que dice la palabra allí en Hechos. Y dice: y profetizarás con ellos. Y escucha: y serás mudado en otro hombre. Serás mudado en otro hombre. ¿Cuántos saben que Dios nos ha llamado a un cambio? No a un cambio de religión, a un cambio de vida. Amén, amados. Escuche como lo dice en otra versión. Leamos la versión internacional, por favor. Dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. ¿Cuándo sería una nueva persona? ¿Cuándo? Cuando viniera el Espíritu Santo. Me gusta como lo dice otra versión. Pongámosla allí, la actual. Entonces el Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. ¿Has visto tú cuántas personas vienen a la iglesia pero siguen igual? No han tenido un cambio. Y esa es la razón por la que mucha gente odia el cristianismo. Porque hay gente que ve a cristianos con corbata, con falda larga, con una Biblia debajo del brazo, pero su vida no es diferente. ¿Estás entendiendo, amado? Y esto se trata de una vida diferente. La Biblia nos habla a nosotros, escúcheme, de nacer de nuevo. Diga conmigo: nacer de nuevo. Nuevo nacimiento. Jesucristo le dijo a Timoteo: es necesario nacer del agua y del Espíritu. Amén. Del agua y del Espíritu. La primera definición en la cual yo fui enseñado en mi iglesia acerca del nuevo nacimiento, siendo un bebé espiritual. Recuerdo mi cartilla, se llamaba Nueva Vida en Cristo. Decía en la cartilla: nuevo nacimiento, cambio operado por el Espíritu Santo
cuando una persona, después de haber recibido el Evangelio, se arrepiente y comienza una nueva vida. Cambio producido por el Espíritu Santo. Y amado, yo conozco a muchos cristianos que están luchando. Dice: pastor, estoy luchando por cambiar. Y algunos terminan frustrados en esta vida porque luchan en sus fuerzas. Y escúchame, el que nos cambia a nosotros es el Espíritu Santo. Nosotros lo necesitamos a Él. Sí, dale el aplauso a Él. Amén. Dios es el que va produciendo en nosotros el querer como el hacer. Lógicamente nosotros tenemos que disponernos para ese cambio. Amén. Nos disponemos, pero los cambios los va operando Él en nuestra vida. Muchas veces estamos nosotros intentando cambiar en nuestras fuerzas. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Ya vimos por medio de la palabra que el Espíritu Santo fue dado a algunos creyentes por medio de la imposición de manos. Pero no es solamente todo lo que dice la Biblia con respecto a ello. La Biblia nos da luz de muchas cosas y voy a hablarle de cuatro puntos muy importantes que tú y yo tenemos que entender para recibir el Espíritu Santo. Número 1, vaya conmigo a Hechos capítulo 11 versículo 15. Escuche lo que dice la palabra. Cuando comencé a hablarles, aquí estaba, escúcheme, porque está el apóstol Pedro, le está predicando a un poco de gente que no conoce el Evangelio en la casa de un hombre llamado Cornelio. Y escuche lo que pasó allí, porque fue algo sobrenatural y Dios no tiene un molde. Dice: cuando yo empecé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Ni siquiera les había puesto las manos, les estaba predicando, y cuando estaba hablándoles, el Espíritu Santo les llegó a todas las personas que estaban ahí sentadas. Dice: tal como lo hizo con nosotros al principio. Recuerden que los apóstoles estaban orando y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y dice el versículo siguiente: entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Versículo siguiente, escuche esto: por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don, diga conmigo, esto es un don, es un regalo, no es algo que yo puedo comprar, que yo puedo ganarme. Dice: este es un don que, dice, por si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros. ¿Al qué? ¿Al qué? ¿Qué dice ahí? Al creer, diga conmigo, al creer. Dígalo más fuerte: al creer. ¿Al creer en quién? En el Señor Jesucristo. Para tú y yo recibir el Espíritu Santo, número 1, hermano, tú y yo necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Diga conmigo, esto se recibe por fe. Recuerden lo que hablamos el jueves: todo lo que se recibe en el medio espiritual se recibe a través de la fe. Amén. De la fe, no hay otra manera. La fe. Dice: este don se lo dio a ellos Dios, cuando ellos, dice, al ellos creer en el Señor Jesucristo. Cuando tú recibes a Jesús, estás abriendo las puertas para que el Espíritu Santo venga a ti. El Espíritu Santo no puede venir sobre alguien que no cree. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Dile a la persona que está a tu lado: tienes el primer requisito. Número 2, escuche. Hechos 2:37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos
Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Estos eran unos hombres, 3,000 hombres, a los cuales el apóstol Pedro les estaba predicando el evangelio de salvación. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer? Y escuchen lo que dice Hechos 2:38: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Diga conmigo: arrepentimiento. Arrepentimiento. Escuche, mi amado, para recibir el don, vuelve y dice el don, el regalo del Espíritu Santo, nosotros necesitamos un arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento real. Escúcheme, amado, porque el llamado de Jesucristo para la gente es: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando tú vienes a una iglesia, tú vienes quizás muchas veces movido buscando favores, pero te encuentras con un mensaje de Jesús para ti: arrepiéntete, tienes que cambiar. Dios exige que nosotros pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que somos pecadores y que hay áreas que nosotros tenemos que arrepentirnos? De pronto tu área sexual, tu área familiar, en algún área donde tú y yo sabemos que está nuestro pecado, nuestra falla, nuestro error. Necesitamos arrepentimiento. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Dice el Señor: arrepentíos. Arrepentimiento. Y hablaba del bautismo también, para recibir el Espíritu Santo. Número 1, diga conmigo: creer en Jesús. Fe. Número 2, diga conmigo: arrepentimiento. Número 3, Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos. Está hablando allí el apóstol Pedro. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Diga conmigo: obediencia. Más fuerte: obediencia. Amén. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Tienes que creer, tienes que arrepentirte, tenemos que obedecer. Escúcheme, amado, porque no es solamente venir y escuchar y decir: qué linda la música, qué bonita la palabra. La Biblia dice que no podemos ser solamente oidores, sino que tenemos que ser hacedores de lo que Dios está hablando a nuestras vidas. La palabra del Señor es comparada por el apóstol en el Nuevo Testamento a un espejo. Y un espejo está puesto para revelar tu condición. Cuando tú te levantas en las mañanas, tú te asomas al espejo. O antes de ir a trabajar, o en algún momento del día, la mujer se mira al espejo. Pero ¿para qué te miras al espejo? ¿Para qué? Para observar y para hacer algo. Si ves que estás despeinado, pues te peinas. Si ves que tienes una cosa aquí amarilla, pues te la quitas. ¿O no? O sea, uno se mira con un propósito. La Biblia tiene un propósito, no es entretenerte. Algunos han tomado la Biblia como la mujer del cuento. ¿Cuál era la mujer del cuento? Blancanieves, la suegra, que se miraba a un espejo y decía: espejito, espejito, dime quién es la más hermosa. Y el espejito le decía: tú. Algunos han tomado la Biblia de esa manera, han cogido la Biblia para escuchar lo que ellos quieren escuchar, para que les diga: sí, te voy a prosperar y serás millonario.
y quieren escuchar lo que ellos quieren oír. Pero cuando llegas a la Biblia y Dios te dice: aléjate de la fornicación, estás en adulterio, eres un mentiroso, eres un hombre malo en los negocios, no eres honesto, te falta integridad. Cuando la Biblia te muestra tu condición, es para que hagas ajustes. Amén. Para que hagas cambios, para que yo los haga, para obedecer. Diga conmigo: obediencia. Y tan pronto como tú y yo empezamos a obedecer, estamos abriendo las puertas para que venga el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Diga conmigo: creer en Jesús. Número 2, arrepentimiento. Número 3, obediencia. Número 4 y último, Lucas 11, versículo 13. Jesús. Lucas 11, 13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas. ¿Qué son dádivas, iglesia? ¿Qué son dádivas? Regalos. Escuche, porque habla de regalos. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, dice: cuánto más su Padre. ¿Cuántos saben que Él es nuestro Padre? Somos hijos. Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cuántos están pidiendo el Espíritu Santo? ¿Sabes? Algunos: ay, papi, quiero un carro, quiero una moto, un trabajo, un novio, una esposa. Señor, ayúdame, la renta, el dinero, la posición. Pero ¿cuántos, de verdad me pregunto yo, anhelarán todos los días: Señor, dame el Espíritu Santo? Yo te pido el Espíritu Santo. Yo necesito tu Espíritu Santo. Yo anhelo tu Espíritu Santo. Esa es la razón por la que no lo tenemos muchas veces, iglesia. Porque la Biblia dice: pedid y seos. ¿Qué estamos pidiendo? Tú necesitas, tú no sabes que tu mayor necesidad, por encima de todas las que acabé de mencionar, es la del Espíritu Santo. Lo necesitamos, iglesia. Cuánto más su Padre. Número 4, hay que ser hijo y pedirlo. Pedirlo. Hay que pedirlo. Hay que pedirlo, iglesia. Es un regalo para los hijos, pero para los hijos pedigüeños, para los intensos. Así como mi hija Joyce, ella es intensa y ella se le mete algo en la cabeza y toca andar con ella hasta que va, porque si no está ahí, está ahí. ¿Cuántos necesitamos, hermano, hacer así, Señor, el Espíritu Santo? Y escúcheme, amado, la Biblia habla de ser llenos del Espíritu Santo. A lo mejor algunos de nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero la pregunta es: ¿estamos llenos de Él? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos. Y compara el estado de embriaguez. Cuando una persona está embriagada, cuando hay una sustancia que lo maneja, que lo domina, que lo altera. Y compara eso al estar lleno. Cuando alguien está lleno, cuando el Espíritu Santo lo maneja, lo llena, lo guía, lo mueve. Es el Espíritu Santo. ¿Será que eso está ocurriendo en nuestra vida, amado? Muchos de nosotros estamos ignorando la presencia, la tercera persona de la Trinidad hermosa, el Espíritu Santo. Él es real. Él es real. Y si hay algo que nos enseña la Biblia, desde los primeros 2 versículos de la Biblia nos da luz.
La Biblia dice, Génesis 1, 1 y 2, y con esto termino: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y escuche, y el Espíritu de Dios se movía. Cuando no había nada, el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía sobre la faz de las aguas. Si hay algo que nos muestra la Biblia, es que el Espíritu Santo se mueve. Y Él se quiere mover en tu vida. Se quiere mover en tu familia. ¿Cuántos quieren tener sus hijos llenos del Espíritu Santo? Se quiere mover en tus hijos. Estábamos visitando una familia de la iglesia. Su niña tiene 2 años. Y esa niña ahora, cuando ora, hermano, uno siente una cosa impresionante, es para llorar. Y esa niña empieza a orar y cierra los ojos y llora cuando ora. Y dice: papito Dios, te amo, bendito Jesús, llena mi familia. Y es así, orando con una pasión. Yo siento el Espíritu Santo ahí. El Espíritu de Dios se mueve. Él quiere moverse, amado. Y escúcheme, muchos de nosotros estamos estudiando sobre el Espíritu Santo, que cuándo se movió, que cómo se movió en Almolonga, que cómo se movió en la época de los reformadores, que cómo se movió en tal avivamiento. No necesitamos decirle cómo te quieres mover hoy en mi vida, hoy en la iglesia Casa de Paz, hoy en Cartago, hoy en mi familia. Yo necesito que tú te muevas en mí, Espíritu Santo. ¿Cuántos lo quieren? Yo creo que no tengo nada más que decir. Solamente, hermano, que quiero invitarlos a que como iglesia nosotros podamos movernos en esta dirección. En la dirección de una iglesia que comprende, hermano, que esto es una realidad innegable de las Escrituras. Jesús se anticipó tanto a dar detalles. Jesús estaba ansioso por ello. Sus discípulos estaban tristes, pero Él le decía: a ustedes les conviene que yo me vaya. Les conviene, porque si no, Él no vendría. Ay, pero cuando venga, ay, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y como dice las Escrituras, dice la palabra, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo que sería derramado sobre los creyentes. ¿Cuántos son creyentes aquí, amados? Y yo quiero pedirle, amado, que usted y yo podamos llenarnos del Espíritu Santo, que podamos empezar a pedirle esto al Señor. Cartago es una ciudad que necesita la gloria de Dios. Hermanos, son 150,000 personas allá afuera. En Cartago ni siquiera el 1% de la población es cristiana. Necesitamos el Espíritu Santo. Yo no veo otra manera, amado. No hay ningún pastor, no hay ningún predicador, no hay ningún apóstol, no hay ningún grupo musical. Necesitamos, lo que necesita la iglesia hoy en día es poner en el pedestal, poner de protagonista de nuevo al Espíritu Santo. Y escúcheme, amado, si usted y yo somos sensibles a esto y lo pedimos, y cada uno de nosotros lo buscamos, nos llenamos, nos arrepentimos y creemos, lo pedimos, y la iglesia, si esta iglesia se llena del Espíritu Santo, usted no sabe lo que puede ocurrir, amado. ¿Está entendiendo, amado? ¿Qué tal si usted se pone de pie, por favor, y vamos a orar?